Buenas noches, para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Soy la directora de este conversatorio Democracia y Libertad, que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Esta noche tenemos el honor de presentar en nuestro conversatorio al doctor Miguel Uribe Turbay. Tenemos dos presentaciones de la misma persona, pero que es importante que así se haga. Tenemos al señor Carlos Reyes, Alberto Reyes. Doña Nidia, buenas noches para todos. Senador, buenas noches. Buenas noches. Yo quiero iniciar como agradeciéndole a cada uno de ustedes por esta convocatoria y en especial a doña Nidia, quien con su dedicación y liderazgo ha abierto las puertas para que se pueda hoy conversar con el senador Miguel, el senador más votado y quien con nuevas ideas y sin desconocer las ideas que ya funcionaron tienen el propósito de hacer una Colombia mejor. Senador, doña Nidia es una líder ejemplar, es una líder incansable de la comunidad colombiana que durante más de 25 años ha tendido puentes entre compatriotas en Nueva York y en el exterior. Su compromiso como el de todos los colombianos en el exterior que están acá conectados, invocan una distancia, invocan desde la distancia un impedimento para seguir amando y trabajando y trabajar por el país. El propósito es seguir construyendo el puente entre Colombia y la diáspora colombiana, un puente que reconozca más que todo las dificultades que enfrentan fuera del país, como los retos migratorios, la falta de atención de las embajadas y consulados, y pues hasta el desapego que puede generar la incertidumbre que está tomando el país, el rumbo del país. Así que esta sea una oportunidad de unir esos dolores con el propósito de hacer cada vez un país mejor. Bueno, muchas gracias. El senador Miguel Uribe, hoy senador de la República por el Partido Centro Democrático, es una voz que defiende la democracia y la libertad de Colombia. Fue electo en el año 2022 como el senador más votado en la nación, alcanzando los 226.922 votos. El senador Uribe juega un rol fundamental en la construcción de las leyes para el fortalecimiento de la economía colombiana y el empleo, el fortalecimiento de la seguridad y de la fuerza pública, el acceso a servicios públicos esenciales como la educación y la salud en las regiones más apartadas del país y el fortalecimiento de la capacidad del Estado para la atención de poblaciones vulnerables. Es abogado de la Universidad de los Andes, magíster en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la misma universidad y tiene una maestría en administración pública en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. En el año 2012 fue elegido concejal de la ciudad de Bogotá. Para el periodo 2012-2015 se desempeñó como presidente del Cabildo Distrital. En el 2014 y en el 2015 el programa Consejo Cómo Vamos lo destacó también como el mejor concejal de la ciudad. En el año 2016 fue designado secretario de Gobierno de Bogotá por el exalcalde Enrique Peñalosa. En el año 2018 fue nombrado por la organización internacional One Young World como uno de los 10 políticos jóvenes más importantes a nivel mundial. Los periodistas especializados en Bogotá destacaron a Miguel como el mejor concejal en el año 2002 y como el mejor funcionario del gobierno en el 2017, resaltando la coherencia en los argumentos planteados frente a los temas de la ciudad. En el 2019 fue candidato a la alcaldía mayor de Bogotá por el movimiento independiente Avancemos, con el apoyo de distintos partidos, movimientos políticos y organizaciones ciudadanas. Desde el año 2022 hasta la fecha es considerado el líder de la oposición en Colombia por sus posiciones críticas desde el Congreso de la República a las políticas gubernamentales de Gustavo Petro, especialmente en la propuesta relacionada con seguridad y economía. Actualmente recorre todo el país con el propósito de escuchar a los colombianos y sentir de cerca el clamor de sus necesidades y seguramente el próximo presidente de Colombia. Bienvenido nuestro invitado Miguel Uribe Turbay, senador hoy de la República de Colombia. Gracias, Camilo. Bueno, en primer lugar, un saludo especial a Nidia. Nidia, me alegra volverte a ver, siempre agradecido por tu generosidad,
Muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Carlos, gracias por la presentación. Camilo, un gusto verte y gracias por la presentación. Muy contento de estar aquí. Veo muchas caras conocidas y quiero hacer una presentación en donde el mensaje principal, como ven en el título, es que Colombia tiene futuro, a pesar de las dificultades en las que hoy estamos, a pesar del momento histórico en el que nos encontramos, a pesar del momento crítico al que nos estamos acercando en las elecciones, pues es evidente que yo creo que Colombia sí tiene futuro. Y se trata entonces de construir un futuro sin cometer los errores del pasado, pero hay que entender que en el pasado hubo muchas cosas que funcionaron que tenemos que volver a aplicar. Tenemos que entender que en la historia de Colombia hemos construido muchísimas cosas y hemos logrado muchísimas cosas positivas que tenemos que conservar, pero es evidente que tenemos que reconocer que hay problemas históricos que no hemos podido solucionar y que hoy más que nunca tenemos que enfocar todos los esfuerzos para hacerlo. Y Colombia tiene futuro implica que soy optimista, pero así como soy optimista, trabajo para que ese resultado se dé. Es decir, un pesimista prácticamente es un conformista que no hace nada para que las cosas cambien. Nosotros, los optimistas, personas como ustedes, activistas, trabajadores que estamos aquí reunidos, lo que queremos es un mejor futuro y trabajamos para que eso suceda. Por eso soy optimista, creo que Colombia tiene futuro y comienzo con eso diciéndoles que vamos a navegar sobre un diagnóstico del país en dos temas centrales, económico y de seguridad, que me lleva también a ir planteando con ustedes algunas propuestas. Comencemos entonces. Lo primero es que la democracia en Colombia está en peligro como en el mundo entero. La democracia hoy está bajo amenaza. Pero yo les quiero hablar un minuto de Colombia. Hay una medida que se llama Latinobarómetro. El Latinobarómetro es una encuesta que se hace en toda América Latina en donde se mide la aceptación de la ciudadanía hacia la democracia. Y yo pensaría que aquí, entre todos los que estamos en esta reunión, la mayoría, si no todos, consideramos que el, el modelo, el mejor modelo posible de gobierno es la democracia. Como dijo Winston Churchill, es el menos peor prácticamente de todos los demás. Pero el punto central es que creemos que es el mejor hoy que tenemos posible. Pues resulta que cuando uno le pregunta a los ciudadanos, se sorprende, porque la verdad no es así. Lo primero es que en Colombia solo 48% de los colombianos creemos que la democracia es el mejor modelo, primero. 32% son indiferentes al modelo de gobierno y casi 14% prefieren el contrario a la democracia, que es la autocracia, es decir, cualquier modelo de concentración de poder. Entonces tenemos la democracia, que es la división del poder, por eso tenemos la división de las ramas de poder público, y la autocracia, que es la concentración de poder. Pues cuando ustedes ven esas cifras, 48% democracia, 32% indiferencia y 14% autocracia, pues evidentemente uno empieza a entender por qué hay personas como Petro en la política que tienen éxito. Pero lo peor, 80% de los colombianos se sienten insatisfechos con la democracia. Y esta es una primera introducción para que reflexionemos alrededor de lo que esto implica. ¿Cómo no vamos a tener liderazgos populistas, negativos, si hay una molestia con el sistema actual? Y claro, es así como construyen la llegada al poder, destruyendo con narrativa lo que hoy existe y bueno, y también engañando, porque recuerdan ustedes que pues Petro pintó un país peor de lo que, es decir, el peor país del mundo para justificar su llegada al poder. Pero lo cierto es que esto nos tiene que hacer reflexionar sobre la pedagogía, sobre la democracia, la importancia de la democracia y finalmente entender que si bien la democracia está en crisis, porque es cierto, el modelo que tenemos hoy en Colombia no ha logrado solucionar a la velocidad que se merecen los problemas, especialmente sociales, lo cierto es que la concentración de poder, es decir, el modelo contrario a la democracia, en vez de solucionar esos problemas, los profundiza. La autocracia, es decir, dictaduras, por ejemplo, ¿qué hace? Profundizan la violencia, profundizan la pobreza, profundizan la corrupción. En la democracia es mucho más posible combatirlos porque el poder finalmente sí lo tienen los ciudadanos o lo tenemos los ciudadanos. Entonces, comienzo por aquí para decirles, tenemos un gran reto y el reto es poder trabajar para fortalecer la democracia colombiana y la democracia colombiana implica, claro, instituciones. La democracia colombiana implica, por ejemplo, apoyo a la fuerza pública, a la libertad de prensa, a la oposición,
en general al sector productivo central en una democracia, especialmente porque el trabajo formal privado es el que da independencia, libertad y dignidad, no, fuera de la dependencia del gobierno. Y también es defender la propiedad privada. No existe democracia si no hay propiedad privada. Ojo a eso. Es decir, es una mentira quienes hoy gobiernan cuando dicen que son demócratas cuando atacan la propiedad privada. Es una condición, casi que un requisito sine qua non, es decir, necesario para que haya democracia, que haya propiedad privada. Y eso me lleva a decir que entonces la democracia es el gobierno por excelencia donde hay libertad. Y entonces, la pregunta es, pues, como les digo, es la división de poderes la que asegura el equilibrio de la democracia, el equilibrio de los poderes es lo que garantiza la democracia. Y las instituciones, aunque se han demostrado con fortaleza frente a los ataques, lo cierto es que si nosotros no hacemos lo correcto, pueden fallar. Y por eso aquí tenemos hoy más que nunca, como dije, acompañar las instituciones. Y aquí varios temas centrales. El más importante, una de las instituciones en la democracia más importante es el control electoral. Yo por eso he dicho desde ya hace semanas que arranqué a promover un ejército de voluntarios para controlar las elecciones, para cuidar las elecciones, para evitar un fraude. Yo estoy convencido que en el 2026 va a haber elecciones, pero lo cierto es que también creo que quienes hoy gobiernan se las van a querer robar. Ahora, aquí un tema central. Mucha gente dice, no, 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 es que como en Venezuela tal cosa. No, Colombia no está en el estado de Venezuela, es decir, en el estado temporal de Venezuela. Venezuela lleva 25 años, 25, de desinstitucionalización, de desgaste institucional por una dictadura. Colombia tiene una persona que quisiera hacer lo mismo, pero que en el corto plazo no ha logrado concretarlo y tenemos que unir todos los esfuerzos. Por eso aquí también un concepto que es central, la unidad para superar la amenaza es fundamental. Y esta unidad debe llevar a proteger a las instituciones para que ganemos las elecciones, cuidemos los votos y podamos evitar lo que aquí pasaría. Pero hoy tenemos unas instituciones, vuelvo digo, bastante sólidas, con debilidades, con riesgos, etcétera, pero sólidas, han funcionado y lo hemos visto, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, etcétera, etcétera, que es fundamental. Ahora, pero un tema central, no hay democracia si no hay seguridad. Es decir, la seguridad es determinante. Ya dije, la primera institución que mencioné es la fuerza pública. Si no hay fuerza pública y no hay seguridad, pues no hay democracia. Y aquí uno de los temas más preocupantes de hoy, y es que la situación de seguridad en el país se está deteriorando a una velocidad enorme. Gustavo Petro ha sido muy valiente para premiar a los criminales, pero ha sido un cobarde para proteger a los colombianos. Su política de paz total no es otra cosa que el fortalecimiento absoluto de los criminales. Y aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, miren ustedes esta gráfica tan preocupante. Aquí ustedes ven el número de municipios con presencia del Clan del Golfo, ELN y FARC y otras organizaciones. Y lo que ustedes ven aquí es que tenemos un crecimiento alarmante entre estos últimos 5 años, especialmente del 22 al 23, al 24, particularmente del Clan del Golfo. Miren ustedes, el Clan del Golfo casi que se duplica en materia de presencia de municipios. El ELN viene creciendo, las FARC ya llega a más de 300 municipios porque esto falta la actualización, y el grupo de crimen organizado también viene creciendo. Y eso entonces se ve así. Miren ustedes esta tristeza. Es como si todo el esfuerzo del país haya sido en vano. Entonces ven aquí el Clan del Golfo. El Clan del Golfo estaba en el 2019 en la presencia de los departamentos que ven coloreados de azul en el lado izquierdo en el 2019, y miren ustedes en el 2024 el crecimiento que ha tenido. Eso es un crecimiento, como dije, casi del doble, es decir, 84%. El ELN, miren esto, el ELN ganó una presencia territorial enorme en estos 5 años, un crecimiento del 56% en presencia de municipios. Y en las FARC, pues es como si estuviera otra vez en todo el país donde estuvo antes del 2002, cuando llegó el presidente Uribe. Puesto en términos generales, estamos hablando que más del 30% de los municipios del país tienen control total o parcial de los grupos criminales. Ese es el resultado de la paz total. Y esto no termina aquí. Miren ustedes el crecimiento del secuestro, aunque en el 2024 bajó parte, pues es decir, comparado al año anterior, en el 2023 se alcanzó la cifra más alta de los últimos 16 años. Eso es inaudito.
Y en extorsión, como ustedes lo saben y se los habrán contado a quienes viven fuera de Colombia y quienes están aquí en el país saben cómo es, estamos en los máximos históricos desde que se mide el delito de extorsión. Y además tenemos un agravante. En la extorsión no se mide completo porque hay un subregistro. No todo el mundo denuncia. Entonces estamos en una situación muy compleja. Y yo creo que aquí debo hacer un alto para decir, hoy más que nunca se necesita volver a la política así de seguridad democrática, pero al convencimiento absoluto de que la seguridad es irrenunciable. Hoy Colombia está en guerra, como ustedes pueden ver, y esta guerra es mucho peor a la que vivimos hace 20 años. Esta guerra se pudo haber evitado, pero el gobierno actual renunció a lo o negoció lo innegociable, que es la seguridad. Y seguridad es fundamental como concepto democrático, como comencé diciendo, pero además es el único camino para la paz. Nos han querido vender que la paz es impunidad, lo que no es cierto. Nos han querido decir que la seguridad es más violencia, no es cierto. La seguridad es el único camino para la paz. Solo con una política seria de seguridad se desincentiva el crimen, se incentiva que el criminal deje las armas y se someta a la ley. Entonces, es determinante fortalecer la fuerza pública. He dicho con absoluta contundencia, el 7 de agosto del 2026 vamos a reincorporar a los mejores hombres y mujeres de la policía y fuerzas militares que este gobierno sacó por persecución. Es inaudito desperdiciar la experiencia de todos estos hombres y mujeres que tienen todavía años para servir desde las Fuerzas Armadas y por supuesto muchos otros desde el Ministerio del Interior y de Defensa para fortalecer a toda costa la inteligencia y la capacidad operativa. Ahora, esto implica también apoyo real en capacidades. Por eso hay que trabajar con cooperación internacional, hacer un trabajo inmediato con Israel, con Estados Unidos, poder trabajar para fortalecer e invertir rápidamente en la flota de helicópteros. Es decir, tenemos un trabajo gigantesco que hacer en esta materia y lo cierto es que no termina allí. Tenemos que hacer una reforma a la justicia y un trabajo muy completo en toda la materia, desde la prevención hasta la sanción. Pero lo cierto es que si nosotros no tenemos un equipo de gobierno convencido de que la seguridad es la prioridad, estamos absolutamente condenados al fracaso. Estuve hace poco en Popayán, en el Cauca, y la verdad es que el Cauca está absolutamente perdido. El gobierno lo entregó. Nosotros tenemos que volver a recuperar y a liberar no solo el Cauca, sino los departamentos que están en esta situación. Y entonces, vemos ustedes también que las masacres y los líderes sociales, estos son los números de asesinatos y masacres. Imagínense ustedes, el gobierno actual cuando era oposición reclamaba por la vida de los líderes sociales, lloraba las masacres, pero hoy desde el gobierno guarda silencio. Para decirlo de una manera contundente, a Petro no le importa la vida, hace política con la muerte. Nosotros tenemos que trabajar por un país sin violencia. Como lo he dicho con absoluta contundencia, para mí un país sin violencia es mi causa de vida, es mi propósito de vida, porque aprendí a los 4 años que la seguridad no es un discurso, es una causa. A mí el narcotráfico me robó, me asesinó a mi mamá, una mujer que dio la vida por la paz en Colombia. Confiaba y creía que Colombia en paz era posible y por eso fue engañada y finalmente asesinada. Y por eso desde pequeño entendí que un país sin violencia es responsabilidad de todos. Y violencia no solo es, como acabo de decir, el problema en el Cauca, en el Catatumbo o en cualquier otra parte del país, sino también la violencia en las ciudades, la extorsión, el abuso sexual a niños y niñas, la violencia contra las mujeres. Es decir, hay que acabar por completo la violencia en este país, hay que combatirla con contundencia y eso mucho tiene que ver también con una sociedad que se reconcilie. Yo mismo tuve que hacer un proceso de reconciliación personal, producto de lo que a mí me sucedió, muy difícil. Y creo profundamente en la reconciliación, pero no con esos discursos de odio que destilan resentimiento, que hablan de paz y amor, pero promueven la guerra. No, no, ni mucho menos. Esos que hoy gobiernan le están haciendo un daño enorme de división a este país. El país se tiene que unir y se tiene que unir. Claro que nos tenemos que unir para ganar, pero también para gobernar, para avanzar por un mejor país. Porque, ojo, le vamos a ganar el 26 a Petro en las elecciones, pero nuestro objetivo es muchísimo más noble y más grande que ganarle a Petro. Se trata de construir un mejor país. Eso es lo que nos convoca aquí. Y que es fundamental. ¿Por qué la seguridad, entre otras cosas, es fundamental? Porque solo con seguridad se da confianza para disparar la iniciativa privada.
Iniciativa privada es la inversión, es la capacidad de poder poner a funcionar la economía de manera sana. ¿Y por qué es importante? Ojo a esto, como lo voy a mostrar más adelante. La reducción más importante que hemos tenido en materia de pobreza en Colombia es entre el 2002 y 2017, que es del 66 al 33%. Es decir, la pobreza monetaria se redujo en 50%. Es una reducción importantísima. Y ojo, según FEDesarrollo, el 72% de esa reducción de pobreza se explica crecimiento económico, 20% de educación y 8% a subsidios. ¿Eso qué quiere decir? Primero, que los subsidios no acaban la pobreza. Segundo, que el crecimiento económico no implica más plata para los ricos, como dice Petro y sus amigos. El crecimiento económico es más oportunidades para todos, es más empleo, que es la mejor política social, como así lo demostraré ahora. Y lo que estamos viendo es que hoy ha caído la inversión, que además es se dicen los economistas, las economistas, la semilla del crecimiento presente y futuro. Es decir, si no hay inversión, no hay crecimiento. Y aquí lo que estamos viendo es que tenemos una caída del 15% de la inversión frente a épocas de prepandemia, antes del COVID. Cuando ustedes ven la línea azul que cae aquí en el 2020, ese es el índice, se indexa a 100 ahí, y entonces cuando ven ahora estamos en 85. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente la inversión que antes producía 100 pesos ahora produce 85, y hoy debería estar, según la tendencia histórica en materia de inversión, alrededor de 118, es decir, 18 pesos por arriba, más estos 15, pues estamos hablando de 33 pesos más. Y aquí, pues estamos viendo los componentes de la caída de la inversión. La inversión está jalonada, la caída en inversión hoy está jalonada por infraestructura. Infraestructura se entiende por infraestructura vial y por edificaciones, es decir, vivienda. Todos ustedes saben la crisis que hay hoy en materia de vivienda. Hace 2 meses, ojo a esto, hace 2 meses se perdieron 95.000 empleos en el país, y 84.000, solo 84.000 de ellos, es decir, solo no, la inmensa mayoría de esos 94.000 fueron en el sector de construcción. Y más de la mitad de esos son de mano de obra no calificada. Es que no perdamos de vista que además el sector de infraestructura, y especialmente el de edificaciones, vincula muchísimos empleos de mano de obra no calificada, es decir, a los sectores más populares que decía Gustavo Petro defender. Y ahí ustedes ven, la línea azul es la que está jalonando negativamente la caída de la infraestructura, porque pues pesa ponderadamente lo correspondiente. Ahora, y vemos que FEDesarrollo, que elabora un índice de confianza comercial por presidencia, pues estamos viendo los números. Es absolutamente desastroso. Ahora, este es un indicador interesante, el indicador de incertidumbre de política económica de FEDesarrollo. Miren ustedes, cuando estaba Uribe, en la mitad de un estado fallido prácticamente, la incertidumbre, en vez de subir, bajaba. Cuando termina el presidente Uribe, empieza a subir la incertidumbre constantemente, y empieza a subir, 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 hasta que baja después del gobierno Duque, alcanza a dejarla de alguna manera estable, y cuando llega Gustavo Petro se dispara esa incertidumbre. ¿Y por qué es importante hablar de incertidumbre? Porque cuando hay incertidumbre no hay inversión, y cuando no hay inversión no hay crecimiento, y cuando no hay crecimiento no se reduce la pobreza. Y para que todo esto suceda tiene que haber seguridad, como aquí bien lo he planteado. Entonces, aquí ustedes ven la gráfica resumen del crecimiento, el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto de inversión por presidencia. Ojo a esto, Uribe 2, Santos 1, cae en Santos prácticamente a cero, en la Santos 2, Duque es marginal, y eso pues va arrastrado por el tema de la pandemia, pero miren a Petro, sin pandemia, y la caída de inversión es enorme. Ahora, les hablo de vivienda porque, como les acabo de decir, es un jalonador fundamental para la generación de empleo y para el crecimiento económico, que, vuelvo, repito, es un fin, es un medio. Nosotros creemos en el crecimiento económico como un medio y no como un fin. De lo que se trata es que haya crecimiento económico para acabar la pobreza. Eso es al final lo que nos motiva a la inmensa mayoría de colombianos y a nosotros en el partido. Es decir, nosotros tenemos una obsesión, y tiene que ser acabar la pobreza y el hambre, y para eso necesitamos crecimiento económico. Aquí está el desempeño. Ustedes ven los últimos 5 trimestres, por primera vez desde la pandemia, crecimiento negativo del Producto Interno Bruto del sector de vivienda. Y esto se debe en buena parte a que cada vez hay menos iniciaciones. Ustedes ven cómo se disparan las iniciaciones en el gobierno Duque, ¿no? Entre bis y no bis.
especialmente BIS, que es vivienda de interés social, es decir, la vivienda para las personas de menores ingresos, que además déjenme decirles, el sueño de Colombia debe ser hacer un país propietarios, es decir, necesitamos un país donde los colombianos que sueñan con tener casa la puedan tener. Y para eso necesitamos programas de estímulo de vivienda, no solo Mi Casa Ya, que es el subsidio de la cuota inicial, no solo la tasa Fresh, que es el subsidio a la cuota de interés, sino además tenemos que promover programas de arrendamiento, programas que faciliten la construcción, habilitación del suelo, estimulación del ordenamiento y del suelo de desarrollo, etcétera. Y ven ustedes la caída tan abrupta del junio del 22 que llega Petro, cómo empieza a caer, a caer, a caer las iniciaciones, es decir, cuántos proyectos inician. ¿Qué pasa? Si no inician proyectos, quiere decir que el ciclo de construcción para y a los 2, 3, 4 años, pues se caen las construcciones como está pasando ahora, como les digo, 80.000, 84.000 empleos perdidos. Y ese es el resultado precisamente de que desde el 2022 han dejado de iniciar proyectos por la incertidumbre que aquí he reflejado. Ahora, hoy estuve en el debate casualmente del informe del Banco de la República. El Banco de la República, cada periodo nos lleva a nosotros un informe de la política monetaria, es decir, de la política que maneja el Banco Central, y nos hicieron nos hicieron una presentación y yo profundicé en mi intervención sobre el riesgo, es decir, sobre las primas de riesgo, quiere decir sobre cómo ve el mercado internacional la economía colombiana. Y al final se refleja lo mismo que aquí estoy diciendo. De alguna manera lo que aquí estoy contando es, hay incertidumbre, producto de la violencia, de la inseguridad, tanto física de orden público como inseguridad. Ha llevado a que haya menos inversión, esa menos inversión lleva a que haya menos crecimiento tiene un impacto social. Pues coge el mundo entero y suben las primas de riesgo. Las primas de riesgo se llaman CDS, Credit Default Swap, que no es otra cosa que lo que cuesta prácticamente el indicador que permite comparar el costo de la deuda de acuerdo al riesgo que tiene, es decir, sería más bien, es lo que compara, el indicador que compara el riesgo del país, que nos lleva a ver qué tan costoso es la deuda de cada país. Entre más riesgo, más costoso, como pasaría en cualquier crédito que nos asignaran a uno de nosotros. Si uno tiene más riesgo de no pagar, pues le suben la tasa de interés para recuperar la inversión. Y eso tiene un problema grande, y es que nos cuesta más la deuda externa, a su vez nos cuesta más la deuda de largo plazo de los bancos, y ellos reflejan ese crecimiento, esa tasa de interés superior en las deudas de las empresas y en las deudas de las personas. Entonces, la verdad es que ese riesgo que mide que estamos viendo aquí en la economía colombiana, que lo reflejan en los gobiernos internacionales, le hace daño concreto a la estabilidad fiscal del país. Y eso me lleva a decir que es el resultado, primero, de la inseguridad, como ya dije, física y jurídica. Segundo, del ataque de Gustavo Petro a los hidrocarburos, que representan más del 55% de las exportaciones, 25% de la inversión extranjera directa. Tercero, las reformas. Esas reformas le hacen daño al país porque, como voy a decir más adelante, en vez de resolver los problemas, los profundizan. El problema, los ataques a la institucionalidad y entre otros, y muchos otros. Entonces, ese es el tipo de riesgo que genera el discurso, toda esa verborrea, perdón, me excusan la palabra, que vemos de Petro todo el día. Eso es lo que genera riesgo. Y ese riesgo se refleja en nuestra calidad de vida, en el costo de vida y en la capacidad de tener empleo y oportunidades, porque todo eso lleva a que no haya inversión y entonces no hay empleo o no se puede emprender. Que a propósito, ese es el estado ideal, ¿no? Una sociedad ideal es una sociedad donde cualquier colombiano, sin importar su color de piel, su apellido, su origen, puede emprender o puede trabajar. Es decir, que el éxito se consigue del trabajo y del esfuerzo. Y pues eso se limita en el contexto que aquí estoy narrando. Entonces, ventas, si las iniciaciones caen, las ventas también. Miren ustedes cómo se cayeron drásticamente las ventas. Entonces, veníamos creciendo, cae la pandemia, sube, termina el gobierno Duque con unas ventas históricas y después cae y estamos haciendo un esfuerzo para sobrevivir en estos niveles, pero el desempleo y las dificultades van a ser enormes. Ahora, bueno, aquí está la caída por regiones. Ustedes ven lo que ha pasado en ventas de caídas por regiones. Aquí, pues prácticamente el tema de fondo es que hay que financiar y profundizar la cartera y la financiación privada en vivienda. La vivienda además tiene un
es una política contracíclica, es decir, en ciclos de economía, donde se contrae la economía, invertir en vivienda permite estimular la economía. Eso está inventado, así como la infraestructura. Hay planes, ¿no? Planes famosos en Estados Unidos que así lo hicieron en el momento de la crisis. La economía, por ejemplo, la reconstrucción de Alemania y de Europa, pues precisamente iba enmarcada también en la recuperación económica del continente, en su momento después de la Segunda Guerra Mundial y así sucesivamente. Ahora, como decía, la mejor política social es el empleo. Es el mejor camino para acabar la pobreza, como ya demostré también según el informe de FEDesarrollo. Y lo cierto es que hoy está bajo amenaza el empleo que hay. La sola reforma laboral de Gustavo Petro destruye 500.000 empleos según el Banco de la República, puede condenar a más de 2 millones de personas a la informalidad. Entonces, imagínense ustedes lo que eso implica. Pero además, el tema es que hay que hacer todo lo contrario, hay que flexibilizar el mercado laboral. Lo que tenemos es que facilitar que las personas contraten. Aquí hay un tema central que voy a empezar a hablar de eso y es, miren ustedes, el desempleo se dispara obviamente en la pandemia y nos ha costado volver a los mismos niveles. Es decir, Petro de alguna manera no ha hecho nada especial, más que estar en los mismos niveles, incluso un poquito más alto de ese nivel prepandemia, pero lo que es cierto es que también para Petro ha tenido una ventaja y voy a ver si logro explicar esto con facilidad y es, el desempleo se mide sobre las personas que están económicamente activas y que quieren trabajar y no consiguen empleo, ¿correcto? Pues resulta que de Colombia, mientras Petro ha sido presidente, se han ido 2 millones de colombianos, como ustedes sabrán, al exterior, a hacer, ¿no? En muchos de los países que ustedes están. Y eso lleva a que el cálculo de desempleo se le quite 2 millones de personas que probablemente, que son de personas económicamente activas, que deberían estar buscando trabajo en Colombia, que al haberse ido, pues acortan, digamos, el rango de personas que estarían buscando empleo y por eso el desempleo es menor de lo que eventualmente podría ser. Si me explico bien, para complementar, si los 2 millones de personas que no han salido se quedaran en Colombia, se hubieran quedado en Colombia, probablemente el desempleo sería mayor porque son personas o que han perdido el empleo o eh, pues, que están buscando empleo. Entonces, ¿qué es importante además mencionar ahí? Y aprovecho para decir ese tema de colombianos en el exterior. Nunca antes había crecido tanto la migración de colombianos. Es decir, yo creo que no es comparable, sino con las peores épocas de la violencia, donde muchos incluso de ustedes tuvieron que salir. Em, pero lo cierto es que hoy esa disparada de migración de casi 2 millones de personas llevaron a que el crecimiento de las remesas en el periodo de Petro sea del 30%. Imagínense ustedes, 30%. Solo entre enero y julio de este año le entraron al país 6.800 millones de dólares en remesas. Prácticamente por año hemos estado subiendo 17% en promedio de Petro, obviamente, las remesas. ¿Y eso qué hace? Pues hace que Gustavo Petro, por casualidad, pues o casualidad no, porque él genera que las personas se vayan y esas remesas entran y por eso se ve en la gráfica. Es más, debería tenerla aquí para la próxima presentación, el crecimiento exponencial de remesas, que además facilita el balance de cuenta corriente, es decir, ustedes saben que la balanza comercial es exportaciones menos importaciones y la cuenta corriente es exportaciones, importaciones, remesas e inversión extranjera directa. Y uno lo que quisiera es que ese déficit se cerrara porque uno crece las exportaciones, eso quiere decir que la economía está bollante, pero aquí se está cerrando ese déficit, primero porque están bajando las importaciones por una reducción de consumo, o sea, la economía se está contrayendo, entonces bajan las importaciones, pero también han bajado las exportaciones, entonces han hecho esto, han bajado las dos, pero al bajar más las importaciones se cierra esa brecha. Y lo que ha ayudado mucho son las remesas de las personas que Petro prácticamente ahuyentó porque por falta de oportunidades y diría yo, por desesperanza se fueron. Todo esto es para dar algunos elementos también de que de pronto algunos indicadores no se ven tan mal como deberían estar por cuenta de todas estas externalidades, ¿no? Y incluso les agrego otra que yo le decía hoy al Banco de la República. La economía debería estar incluso peor que hoy, pero Petro se le apareció también un milagro y es que tenemos una bonanza cafetera impresionante, que es el resultado, perdón, de una crisis climática en Brasil y en Vietnam
que han subido el precio internacional y en Colombia estábamos preparados, entre otras cosas, por las dificultades que hubo en los últimos años y hoy tenemos una bonanza en precio, en calidad, en cantidad que le está sirviendo a la economía. Por supuesto, nos sirve a todos los colombianos, pero no es el resultado de Gustavo Petro. Entonces, pero sí mitiga, si se quiere, los indicadores económicos y hacen parecer que Petro no es tan grave, pero aquí he dado muchos elementos para demostrar que la política económica de Petro, la persecución a la iniciativa privada, pues es absolutamente peligrosa. Y aquí ustedes ven pues el promedio de desempleo en la región. Ahora, este es tema central de la reforma. Miren ustedes, los costos salariales de Colombia pues están un poco por encima de la región, ¿no? Pero ojo a esto, ya está comprobado que cuando uno corta costos salariales, aumenta la formalidad. En el 2002 estuvo esta reforma, se hizo la reforma que llevó a que se redujeran los costos laborales y miren ustedes la línea roja de informalidad cómo cae y cómo sube la línea azul de formalidad. Y lo que nosotros peleamos cuando decimos que los costos salariales hay que bajarlos, no quiere decir que hay que bajar el salario de la persona, del empleado. Ahí es que bajar los costos asociados al salario para facilitar que el empleo cueste menos. Entonces, un emprendedor o una empresa puede contratar más porque cada empleo le cuesta menos. Y pues además contrata formalmente, porque si la diferencia entre contratar informalmente y formalmente es prácticamente inexistente o muy baja, pues hay un incentivo para formalizar. Ese es un tema central. Tenemos que trabajar en la formalización del país, dar incentivos. Estamos trabajando en cómo reducir el costo de la formalidad, no solo para el trabajo, entonces reducir costos salariales, sino también el costo para la entrada en la formalidad de microempresas y empresas que hoy están en la informalidad porque tienen estas dificultades. Por ejemplo, el régimen simple de tributación que simplifica el régimen, los tributos, que disminuye el costo del tributo, ha ayudado muchísimo a que haya formalización empresarial, que hoy además Petro, con la nueva reforma de financiamiento que esperamos tumbar en la Comisión Tercera del Senado, pues quiere eliminar. Si se eliminan estos beneficios, va a crecer la informalidad, como ya mencioné. Y este tema de la pobreza ya lo he mencionado varias veces, es al final lo que nos tiene que convocar. Hay que acabar la pobreza en Colombia, pero la pobreza no la vamos a acabar si no hay seguridad que genere confianza para invertir. Si no hay inversión, no hay crecimiento económico, y si no hay crecimiento económico, no se acaba esta pobreza. Ahora, aquí les quiero mostrar la línea de pobreza monetaria, tanto pobreza monetaria como pobreza extrema. Y miren ustedes lo que sucede, como les dije, del 2002 al 2002, una reducción casi, del 17, perdón, una reducción casi del 50%, casi de la mitad, que lleva a pensar que uno debería haber continuado por ese camino. ¿Y ese camino cuál era? El del crecimiento económico, el de la seguridad democrática. Y desafortunadamente, bueno, hubo diferentes coyunturas. Esta subida que se ve aquí evidentemente es la pandemia. Y aunque hemos venido volviendo a reducir la pobreza a niveles de prepandemia, lo que queda claro es que nosotros necesitamos reducirla de manera contundente. Un compromiso del próximo gobierno debe ser acabar la pobreza extrema, por ejemplo, ¿no? Y reducir de manera absolutamente contundente la pobreza monetaria. No es justo que Colombia, con el potencial que tiene, tenga tantas dificultades. El sábado pasado estuvimos en un foro en Barranquilla del Centro Democrático de Precandidatos donde hablábamos de energía. Y yo presenté mi visión de energía donde planteé que Colombia debería ser una potencia energética. En Colombia tenemos aire, viento, tenemos agua, tenemos sol, todo lo anterior en abundancia, tenemos petróleo, gas y carbón, los 6 energéticos más importantes del mundo. Y nada más ni nada menos que hay países desarrollados que no cuentan con estos 6 energéticos a la vez, al mismo tiempo. Y nosotros teniéndolos no los desarrollamos, claro que de manera sostenible, pero a su máximo potencial, con el propósito precisamente de generar desarrollo social y crecimiento económico. Y esa sola propuesta podría llevar a reducir la pobreza energética, que es un elemento central de la pobreza monetaria. Yo mostraba en ese foro que la pobreza energética prácticamente está en los mismos lugares donde está la pobreza monetaria y multidimensional. Por ejemplo, la costa Caribe es inhumano que haya que escoger entre pagar una tarifa de luz o un mercado. Si nosotros logramos ser una potencia energética, tener una energía costo asequible, es decir, a bajo costo, pues evidentemente liberamos presupuesto para poder progresar, para vivir dignamente, etcétera. Entonces, esto viene todo relacionado, pero al final es el objetivo central. Hay que bajar la pobreza monetaria a unos niveles de manera drástica y hay que acabar la pobreza monetaria
pero pobreza extrema, que además miren ustedes la diferencia, la pobreza monetaria después de la pandemia está prácticamente en el mismo nivel, pero la pobreza extrema, en cambio de eso, pues está todavía un poco más alta. Y este es un tema que a mí me conmueve mucho y creo que debería unirnos a todos los colombianos para que cambiar esta realidad. Miren ustedes que Colombia es uno de los países con mayor complejidad para mejorar la condición económica. ¿Qué quiere decir eso? Movilidad social. Es decir, nos tardamos 11 generaciones para que las personas que nacen en familias de bajos recursos o calificadas, digamos, o populares de bajos recursos, reciban ingresos promedios, es decir, salgan de la pobreza. Eso es aterrador, ¿no? Deberíamos concentrarnos en reducir esto y eso se llama oportunidades. ¿Qué da las oportunidades? El crecimiento económico, que es trabajar, que es el resultado de la seguridad. Y para ir concluyendo, este es el balance hoy del fisco, pues de la irresponsabilidad fiscal de Gustavo Petro. Miren ustedes cómo ha caído el recaudo tributario. Y el recaudo tributario en la barra izquierda roja, ustedes ven prácticamente es lo mismo que en la pandemia. Y el resultado hoy es porque si se desestimula la inversión, como ya les mostré, y si ya no hay iniciativa privada, pues evidentemente hay menos ingresos. Por eso yo siempre repito, la política social sin iniciativa privada es inexistente, es engañosa. Para que haya política social tiene que haber iniciativa privada, porque quiere decir que tiene que haber empresarios y emprendedores que paguen impuestos para poder financiarla. Y aquí ustedes ven el recaudo tributario. Ahí ven, primero, la meta anterior del marco fiscal de mediano plazo era la que está en rojo. Después viene la nueva meta del marco fiscal de mediano plazo nuevo, que es la que está en azul. Pero al final después ven la barra que se ve coloreada, que es el valor observado, es decir, el valor real, y aún así está por debajo. Entonces, por ejemplo, en septiembre, la nueva meta decía que íbamos a recoger 215 billones de pesos y el recaudo fue de 206 billones de pesos. Y todo eso es el resultado de la incertidumbre que aquí he narrado. Pero además, es muy grave que la plata que tenemos se la está gastando el gobierno es para crecer el Estado, es decir, la burocracia, el derroche. Miren ustedes, la barra azul oscura es el resultado del costo del funcionamiento del Estado, el azul clarito la inversión y lo que se llama servicio de la deuda son los intereses de la deuda. Entonces miren ustedes, primero ha crecido el servicio de la deuda, es decir, los intereses, primero porque este gobierno se ha endeudado más, pero además, como ya les expliqué, al haber más riesgo, más prima de riesgo, más incertidumbre, se aumenta el costo de la deuda y aquí se refleja menos presupuesto para invertir en lo que deberíamos estar invirtiendo, que es política social y estímulo a la economía. Pero además mírenlo del funcionamiento, esto es una grosería, esto es el crecimiento del Estado a su máxima expresión. Miren ustedes cómo crece el 2002, del 22, como lo recibe Petro al 2070, al 2025. Prácticamente crecen 100 billones de pesos, 20% del crecimiento del funcionamiento casi. Entonces, esto es aterrador. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras en el 2022 tenía 1.161 contratistas, contratos de prestación de servicio, 1.161. Hoy, en este año, lleva más de 8.500. El costo total adicional al que había en el 2021, en el 2022, es de más de 350.000 millones de pesos. Es decir, están derrochando 350.000 billones de pesos en burocracia en la Agencia Nacional de Tierra, solo allí. Imagínense, bueno, y además el daño que hacen cada rato que aparecen en este gobierno, ¿no? A invadir la propiedad, a generar incertidumbre en la tenencia de la tierra, etcétera. Pero imagínense ustedes, de hacer política además con la tenencia de la tierra, imagínense ustedes lo que eso implica. Y aquí yo quiero insistir, nosotros creemos en un Estado austero en lo burocrático, pero gigante en lo social, es decir, pequeño en lo burocrático, pero gigante en lo social. Y austeridad, eficiencia y transparencia van de la mano. Plata hay, si no se la roban, alcanza. Si se gasta eficientemente, alcanza. Si somos austeros, alcanza. Entonces, este es un análisis que toca tener y un compromiso absoluto, reducir el costo del Estado. Miren en qué lo deja Duque en el 22 y miren ustedes, vuelvo a repetir el crecimiento. Prácticamente todo este crecimiento que hemos visto aquí, con excepción de lo que sería el IPC, debería ser para mayor inversión y estímulo a la economía. Y eso me lleva también a decir
bueno, esto es la ejecución, que vemos que hay una muy mala ejecución, es decir, plata hay, pero no se la gastan, pero quiero hablarles de esto. Es decir, nosotros deberíamos haber llevado una recuperación de la deuda de tal manera que hoy tuviéramos más plata para invertir, pero Gustavo Petro, por el riesgo que genera, pero además por la mayor deuda que él ha asumido, pues ha dificultado eso. Esto para hacer corto esta explicación, el marco fiscal de mediano plazo es más o menos como las guías que tiene el gobierno para saber hasta qué nivel endeudarse y hasta qué nivel gastar en los próximos 10 años. Por eso es mediano plazo, son esos 10 años. Y es el marco, precisamente marco fiscal. Aquí ustedes ven el marco fiscal y eso se actualiza cada año. Entonces, el 2022 era el azul. Entonces, miren, perdón, el marco fiscal 22. Entonces, es el que deja de alguna manera Duque. ¿Cómo veníamos? Con una economía creciente y mucho recaudo. Ese recaudo estaba llevando a que la recuperación de la deuda fuera mucho más rápido. Llega Petro y cambia esas proyecciones. Entonces, en vez de, por ejemplo, en el 23, si se paran en el 23, deberíamos haber cerrado el déficit fiscal de 5.3 a 3.6. Pero Petro dijo, no, 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 yo quiero gastar más plata y quiero endeudarme más. Y se endeuda y entonces llegamos a menos 4.3 de déficit fiscal. Y miren ustedes el 24. Si hubiéramos seguido con la trayectoria que llevaba el gobierno Duque, tendríamos en el 2024 un déficit fiscal del menos 2%. Si hubiéramos seguido con el primer cambio que hizo Petro, llevaríamos menos 3.5%. Pero de manera irresponsable y sin vergüenza, cambiaron eso para gastar más plata, para hacer politiquería, para hacer derroche, y miren ustedes, menos 5.6. Entonces, en la nueva meta de marco fiscal de mediano plazo. ¿Qué quiere decir todo aquí prácticamente lo que estoy diciendo? Primero es que estamos al límite de romper la regla fiscal, es decir, los límites apropiados para endeudarse y para gastar. Y si eso llegara a pasar, pues imagínense el problema que tendríamos con los mercados internacionales, el costo sería enorme, podríamos incluso entrar en default o lo que llamamos quiebra, ¿no? Y estamos al límite, al límite. Hoy en el debate del Banco de la República les decía que teníamos, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, una entidad autónoma que sirve como asesora del Ministerio de Hacienda, dice que prácticamente vamos a romper la regla fiscal si el gobierno no hace un recorte de 30 a 31 billones de pesos en los próximos días antes de que se acabe el año. Y además confirma lo que yo advertí como ponente del presupuesto del próximo año, que ya negamos, entre otras cosas porque iban a robarse la plata de la registraduría. Y como ustedes recuerdan, y es que está desfinanciado. Entonces estamos al límite, al límite. Esto es muy mala señal para los mercados, muy mala señal para el país y una de las emergencias que vamos a tener que resolver el 7 de agosto rápidamente, entre otras cosas, cortando derroche, obviamente atacando la corrupción, pero lo que es cortando burocracia, perdón, y acabando el derroche y combatiendo con toda la contundencia la corrupción. Ahora, bueno, el balance primario es gastos menos ingresos. Entonces ahí ustedes ven, perdón, ingresos menos gastos. Esto lo que está diciendo de otra manera es que en la actualidad estamos gastando más de lo que nos ingresa y pues obviamente ningún país es sostenible así. Y no voy a parar aquí para oírlos y conversar, pero aquí yo tenía prácticamente algo de la reforma. Si me preguntan, les voy a hablar. Aquí tengo la reforma tributaria o financiamiento de la que algo mencioné, la reforma laboral que algo mencioné y la reforma a la salud. Pero para tener la posibilidad de escucharlos y poder interactuar, voy a darle fin a esta presentación aquí y empezamos con las preguntas. Termino diciéndoles a todos ustedes que, como ven, a cada problema tenemos una forma de enfrentarla y hemos venido desarrollando un plan de acción a corto plazo, es decir, una cosa inmediata que cuando estemos en el gobierno se puede hacer, pero también un plan estructural para sacar adelante a Colombia y pensarla a largo plazo. Nosotros necesitamos un modelo sin duda de país que sea sostenible en materia económica, en materia social y en materia democrática. No podemos estar cada 4 años con el problema que hoy estamos viviendo. Así que vuelvo y les digo, Colombia tiene futuro y yo estoy convencido que Colombia es mucho más grande que un mal gobierno. Esto es una pesadilla como todos aquí probablemente compartimos y es entre todos que lo tenemos que solucionar. Así que a todos un abrazo enorme y muchísimas gracias por este tiempo. Estoy listo para escucharlos. Aprovecho para que también lo tengas ahí, una de las preguntas importantísimas. ¿Cómo aprecias la justicia, la administración de justicia en Colombia cuando el ciudadano se confunde al ver una justicia para unos y una justicia para otros? Y le doy la palabra a Marcela Ariza
Marcela Arizabaleta, adelante. Muy buenas noches, senador Miguel Uribe. Es un honor poder estar en este conversatorio. Primeramente, quiero decirte que me gusta muchísimo tu enfoque principal en la exposición que acabas de dar, el enfoque principal que es la seguridad del país. Y ese debe de ser el mayor pilar de nuestro país, porque para que en un país prospere todo debe haber primeramente seguridad. Manifiesto mucho respeto y deferencia por tu labor en el Congreso como senador. Maravillosa preparación, como lo dijeron los presentadores de tu labor, y por tus valiosos planteamientos y propuestas en el Senado de la República. En este momento tengo dos preguntas específicas para ti. ¿Qué piensas acerca de las políticas globalistas a nivel mundial y cómo puedes desmantelar las graves consecuencias de las mismas, o sea, del globalismo, en Colombia si llegas a ser elegido presidente de nuestro país? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿por qué el Centro Democrático no busca unificar a sus candidatos y escoger a uno solo para representarnos como candidato presidencial en las elecciones de 2026? Ya que hubo un descontento muy grande cuando se escogió a Oscar Iván Zuluaga, respetando su presentación y su candidatura, pero no era en ese momento quien la gente deseaba que nos representara. Y soy enfática en afirmar que cada uno de los precandidatos tiene propuestas muy valiosas y si así lo determina el pueblo, cada cual ocupará una posición presidencial en su momento, pero necesitamos poner un candidato que haya mostrado gran trayectoria política, experiencia, valentía, carácter y honestidad. Y en mi caso particular, he decidido apoyar a la senadora María Fernanda Cabal sin subestimar la candidatura de cada uno de ustedes del partido. Y recuerden que el adagio popular dice, y la misma Biblia dice, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y creo que el Centro Democrático tiene unos candidatos maravillosos, y exalto tu labor en el Senado, que ha sido muy especial y muy buena, y me ha gustado tu posición frente a las reformas, pero pues quiero saber eso, porque de verdad que necesitamos unificar al partido y sacar adelante a Colombia todos juntos y beneficiarnos todos juntos. Muchas gracias, senador. En materia de seguridad, ¿cuánto crees que necesitamos de presupuesto para darle vuelta al tema de seguridad en Colombia? Gracias. ¿Cómo está manejando el Senado? Aparte, esa sería la primera. La segunda sería, ¿qué piensa usted del presidente de Argentina, Javier Milei? ¿Qué piensa de los libertarios? Y si podría haber como una unificación o un llamado a los libertarios, aunque ellos no tienen poder político, pero sí tienen personas como abogados, filósofos, administradores que pueden aportar mucho para derrotar al pacto histórico en el 2026. Y la otra sería, ¿usted estaría dispuesto a que en el país sacáramos un solo candidato y poder unificar todos los partidos para poder derrotar al pacto histórico? Gracias. Gracias. ¿Me repites la primera pregunta? Era referente a la parte petrolera, ¿ya? Que veo Ok. que ha disminuido, ¿ya? Los proyectos veo que hay como un mal manejo por parte del gobierno y han disminuido los presupuestos y por ende se han disminuido, digamos, el personal. O sea, han sacado muchas personas del sector petrolero. Yo también digo que por culpa de nosotros mismos, de los colombianos, por no haber esa unidad en los partidos, esa integración, desde luego hemos perdido la alcaldía de Bogotá cuántas veces, la alcaldía de Cali, la alcaldía de Medellín, la misma alcaldía de Cartagena. Hoy, por fortuna, se están recuperando esas alcaldías, como debemos hacerlo para el 2026 con la presidencia de la República. Esto es un completo desorden y corrupción en este actual gobierno. Entonces, mi pregunta es, ¿qué estrategia se va a diseñar, senador Miguel, para que haya esa integración de partidos, que haya esa unidad y que podamos verdaderamente sacar un candidato de derecha, porque si no, la izquierda sí nos ha enseñado, a pesar de que entre ellos se dan madera permanentemente, pero a la hora de elegir se unen y nos ganan y nos sacan. Esa es como mi pregunta. ¿Cómo diseñamos la mejor estrategia y cómo la tienen planeada entre partidos?
Gracias. Me dice por qué dice la gente a modo de crítica que tú eres una persona muy joven si con 38 años estás sobre la media de edad de los colombianos que tienen 31 años. También que te falta experiencia y tú has desempeñado con éxito todos los cargos administrativos importantes del país. Muchas gracias. Gracias. Si hay manera de mover al Congreso a que llegue a acuerdos con Estados Unidos especialmente con respecto a los migrantes colombianos, ¿cierto? Porque el gobierno no hace absolutamente nada por ellos allá, ¿cierto? Pero también veo con preocupación, hoy en día pues también en el ejército tuve una lesión que es ciego. Me dedico al deporte discapacitado y hoy me encuentro en una reunión con el Ministerio del Deporte que nos dicen que me preocupa. El deporte es sin ánimo de lucro, pero nos van a empezar a grabar. Tenemos que empezar a presentar declaraciones, estados financieros, pues, cuando sabemos que aquí en Colombia el deporte se trabaja con las uñas. Entonces mis preguntas son, doctor Miguel, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para combatir, uno, las redes sociales que desinforman? ¿Cómo desinforman? Pues decimos hoy con las famosas bodegas, los youtubers que trabajan para el Estado. ¿Cómo podemos hacer nosotros para volver a reescribir esa historia real que se vivió en nuestro país en los años 80, desde que iniciaron las guerrillas, el narcotráfico? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? ¿Cómo podemos hacer para que lleguen nuevamente estas clases de historia, de geografía a las instituciones educativas? ¿Cómo podemos hacerlo para que lleguen incluso a las universidades? Me preparé también como docente y en las universidades incluso privadas me doy cuenta el adoctrinamiento que se tiene con los estudiantes, la mala desinformación. Hay en universidades que los muchachos están despertando, pero pues tristemente la mayoría no. ¿Cómo podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que esta parte de la parte política de los candidatos, precandidatos a estas elecciones se unifiquen? Porque estoy muy de acuerdo con lo que dijo el doctor Miguel Uribe alguna vez. Si no nos unimos todos, pues simplemente esos voticos, pasó en Venezuela, se van a repartir que los votos de eh, la doctora María Fernanda Cabal, la doctora Paola Holguín, Paloma Valencia, el doctor Miguel Uribe, ahora con la periodista Vicky Dávila, que me parece que hace un trabajo excelente, podemos estar perdiendo esos votos, repartiéndose y le podemos seguir dejando el campo a este desgobierno. ¿Cómo ha podido superar esa tragedia familiar y convertirse en lo que es hoy en día? Eso es, digamos, la primera pregunta. ¿Por qué? Pues porque hoy en día todos se quieren victimizar, todos son víctimas de la violencia, especialmente los victimarios, ¿no? En este tema tan cruel que vivimos con la Justicia Especial para la Paz. Como segunda pregunta, quiero preguntarle, senador Uribe, acerca de la posibilidad desde ahora que se pueda tener desde el Centro Democrático, que es el partido democrático por excelencia en nuestro país, para que no se diversifiquen las votaciones con la multitud de candidatos, porque en eso solamente se va a fortalecer la izquierda. ¿Qué posibilidades hay desde ahora se pueda manejar esa situación? Ustedes en el Centro Democrático están haciendo un trabajo muy juicioso para tener un candidato único, pero de cara a las elecciones va a haber dos bandos. Y lo tercero que le quería preguntar es acerca del panorama político digamos, de cara a las votaciones del 2026 y en caso de que este señor Petro no salga por el juicio político, pues por la complacencia que estamos viendo del Congreso, es usted qué conoce de Cabildo Abierto y qué opina de la toma del país a través de las reservas. Gracias. Senador, mis felicitaciones por todo lo que usted está haciendo. Le cuento que nosotros conformamos un centro de pensamiento en Colombia y con representación en colombianos en el exterior que se llama Regiones Colombia, donde venimos de los procesos con las comunidades cristianas. Yo he venido trabajando este procedimiento, incluso en Medellín estuve trabajando este proceso cuando fue candidato Luis Carlos Vélez Juan Carlos Vélez Uribe a la alcaldía de Medellín, y pues he venido trabajando otros procesos en Medellín también con el Centro Democrático. Senador, ¿cómo
¿cómo está usted relacionado con el tema de las iglesias cristianas? Porque es importante conocer, por ejemplo, que el domingo salió una noticia preocupante donde el gobierno Petro ha estado entregando billones, billones de dinero, de pesos a algunas comunidades, porque ni siquiera son todas, sino que algunas mega iglesias del país, las cuales han estado recibiendo contratos multimillonarios para verse favorecidos en temas como, por ejemplo, la Oficina de Asuntos Religiosos. Eso es lo primero que yo quiero que usted me diga. Y lo segundo, a nivel de los colombianos en el exterior, quiero apoyar lo que estaba diciendo una amiga hace un tiempo. Es increíble ver cómo aquí a los cubanos en tan solo un año se les entrega una green card, y pues desafortunadamente para los colombianos que venimos a trabajar, a emprender, que estamos facturando, que estamos haciendo todo legal y que estamos pagando impuestos, pues no tenemos ningún apoyo, sobre todo para estos planes de emprendimiento, ni tampoco para estudiar. Ha sido muy difícil en el caso mío. Yo llevo un año viviendo fuera del país, estoy acá haciendo un doctorado y mi pregunta va como, ¿qué plantean ustedes, por ejemplo, para que los colombianos que nos fuimos a estudiar queramos volver? Porque cuando uno llega acá, pues el mundo es súper distinto y las oportunidades, por lo menos para investigar, son gigantes, que nunca las había visto en Colombia. Y sobre todo, yo quería hacer como un llamado, no sé si alguien o ya les habían dicho de esto, pero como que lo incluyeran. Colfuturo, yo tengo parte de una beca de Colfuturo y otra beca de la universidad acá en Estados Unidos. Y las becas de Colfuturo le exigen a la gente que tenga un promedio alto académicamente, que tenga experiencia laboral, que tenga publicaciones, que tenga reconocimientos. Y es un montón de condiciones que no mucha gente tiene, pero cuando uno las cumple y le dicen qué pasó y uno se siente muy feliz porque el gobierno de Colombia le está patrocinando que se viene para otro país, le dicen que necesita dos fiadores, que no pueden ser adultos mayores de 60 años, que es un problema porque requiere que tenga un salario alto y que aparte de eso tenga finca raíz. Y por lo menos en mi caso fue un reto encontrar los dos fiadores porque no servían mis papás, no servían mis tíos. Bueno, fue difícil y sé después de mucha gente que no puede acceder, por ejemplo, a esas becas por eso, y era algo de lo que hablaban de la pobreza y de las inequidades y de las oportunidades, pues la oportunidad le queda al que tiene los dos fiadores y tiene un mayor nivel socioeconómico y puede acceder a quien le firme, porque aparte no tienen otra forma, no sirven ni letras ni otro tipo de soporte, y eso me parecería súper valioso porque yo sé de mucha gente en Colombia que podría estar aquí conmigo y que no puede acceder, por ejemplo, a Colfuturo por ese tipo de fiadores que necesitan. Entonces, era como mi pregunta, como que lo incluyan sobre todo en cuando sean presidentes o en la campaña o en los programas, estas, eh, como esta inclusión de la gente en Colombia, de la gente muy inteligente en Colombia que se va a ir o que se fue fuera del país. Decirle lo primero, básicamente como se lo dije hace menos de una semana a Jaime Gómez y al presidente Uribe acá en la ciudad, pues estoy con usted y quiero apoyarlo desde acá de Medellín y quiero apoyarlo desde Antioquia para que lo sepa. Por ahí me llamó su asistente, pues la seguiré contactando a ella, pero sepa que estoy al pie del cañón para lo que necesite inmediatamente. Lo segundo, dos preguntas muy claras. La primera, tiene que ver con el sistema de salud. El sistema de salud, créame, esta semana estuve reunido en Bogotá con la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, y el tema de los medicamentos se ha vuelto un tema crucial y creo que en el país no se está dando la voz a estas personas que sufren estas enfermedades. Y segundo, el tema ya se ha vuelto dramático porque la EPS Sura y muchas otras, pero Sura en particular, creo que debe entregar ya la EPS en el mes de diciembre, primera semana de diciembre. Le define la supersalud. Y hoy la gente está madrugando cual nuevamente revivió el Instituto de Seguros Sociales. Parece que hubiera revivido. 5, 4 de la mañana a tomar un ficho a ver si de pronto le alcanzan a dar una cita. Eso como pregunta, ¿cómo podemos visibilizar y cómo cree usted que podemos financiar los colombianos el sistema de salud
reconstruirlo desde la financiación, que es muy complejo en un país con tanta informalidad. Y la segunda pregunta tiene que ver con el sistema educativo. Hoy estamos viendo cómo las universidades públicas no está llegando la financiación, no solo la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, hablé con otros rectores y tienen la misma problemática con un agravante. Hoy vemos cómo el ICETEX, y me lo han manifestado muchos jóvenes en la ciudad de Medellín, el ICETEX se está negando a hacer el giro de los jóvenes que ya tenían la asignación del préstamo, ni siquiera es un préstamo condonable, es un préstamo que lo van a pagar, no hay los recursos. ¿Cómo podemos visibilizar esta situación de manera que el ministro, o por lo menos hacerle un debate de control a este ministro, porque claramente, por lo menos, según mis cálculos, y lo hacía con un vicerrector acá de una universidad, cerca de 60 estudiantes en Antioquia quedarían por fuera del primer semestre académico del 2025? Nuestra preocupación a Combres de Inteligencia es la situación que vemos. El DAS se acaba en el año 2011 y ahí se crean más o menos 7 instituciones con las funciones que tenía el DAS. Uno ve con preocupación en este gobierno que todos esos cargos, la mayoría son ocupados por integrantes del M19 y actualmente se está llenando esas curules, esas vacantes o ese personal con personal afines a este gobierno y a esta ideología, ni siquiera al presidente, sino al M19. Entonces, la UNEP, Migración Colombia, eh, la Dirección Nacional de Inteligencia. Entonces vemos con preocupación que vemos también ciertos cambios en el ejército, la policía, en ciertos puntos estratégicos que están ubicando personal que realmente no es institucional, sino que son afines a este gobierno. Mi pregunta, doctor Uribe, ¿qué ha pensado o qué han pensado ustedes para contrarrestar estas estrategias de acumulación de poder en estos organismos de seguridad y viendo que tenemos próximas elecciones? Muchas gracias. Sí, la idea es, yo por eso preferí escucharlos, paré la presentación, con eso tenemos ya aquí varias preguntas y por supuesto si alcanzamos a más, y si no, pues si Nidia y ustedes así lo quieren, aquí volveré a estar más adelante. Bueno, a ver, aquí miro por orden, vamos a comenzar, Marcela. Marcela, entonces me haces una pregunta que cómo enfrentar las políticas globalistas. Yo creo que lo primero es con voluntad. Es decir, nosotros tenemos que entender que lo primero está la soberanía nacional y particularmente están las políticas que le sirvan a los colombianos. Eso, digamos, es la premisa. Y en ese orden de ideas, nosotros tenemos que promover políticas que prioricen presente los intereses nacionales, que se defienda la soberanía del país. Nosotros tenemos que fomentar las políticas económicas y sociales que nos sirven a nosotros, que fortalezcan la autosuficiencia. Hay que evaluar, ¿no? Hay que tener una selección realmente de acuerdos internacionales, cuáles o no, cuáles benefician al país. Obviamente habrá que mirar el tema jurídico, pero sin duda nosotros no nos podemos someter a una agenda que piensa, es decir, que además está por encima, diría yo, por fuera de los intereses nacionales. Entonces tiene razón, me alegra que lo hayas planteado. Ahora, yo creo que aquí hay un tema grande de lo que llamamos la cultura, perdón, la batalla cultural, Marcela, que tú pues debes conocer muy bien. Y yo creo que aquí hay un tema central, realmente de fondo, cómo podemos enfrentar estas políticas con educación. Es decir, aquí hay un tema de educación y comunicación muy fuerte que tenemos que hacer. Segundo, Marcela y muchos me preguntan el tema del partido, cómo unificarse. Yo voy a responder eso y espero agrupar todo lo que tenga que ver con ese tema. Y voy a aprovechar para decir, sí, Colombia necesita unidad. Lo he dicho desde el primer momento. Es más, toda mi vida yo he tenido un liderazgo firme, combativo, coherente. Quien me ha visto desde hace ya casi 12, 13 años en el Consejo de Bogotá, me ha visto absolutamente combativo, enfrentando a Petro. Incluso llevo muchos años enfrentando a Petro, el petrismo y a quienes hoy gobiernan. No he renunciado a mis principios, nunca he negociado mis valores, pero siempre he sido convocante. Sé construir consensos y acuerdos. Y no soy sectario. Colombia sí necesita firmeza, pero no sectarismos. Colombia sí necesita combatividad, pero no radicalismo, no extremos. Y yo creo que sí vamos a necesitar firmeza para dar las peleas que Colombia necesita, pero vamos a necesitar unirnos para ganar las elecciones y para gobernar. Petro va a ser más peligroso de expresidente que de presidente. Va a estarnos con el agua hasta el cuello con amenazas de estallidos sociales de los mismos bandidos que él está hoy fortaleciendo.
Pero si nosotros estamos unidos, en su mayoría los colombianos que defendemos la democracia, la libertad, la propiedad y la iniciativa privada y la seguridad como un valor irrenunciable, estoy seguro que podremos avanzar en materia de resultados, que es lo que nos va a dar un compás de tiempo para poder ganarnos el apoyo popular necesario para poder pensar en un modelo democrático sostenible en Colombia. Entonces, unidad sí. Segundo, la unidad tiene tiempo, timing, como dirían por allá ustedes, los que están en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Alguien dijo, no, porque hay muchos candidatos hoy, muchos precandidatos, deberían unificarlos rápido. No necesariamente. Hoy es un buen momento para que haya muchos candidatos en el sentido en que pues hay una confrontación de ideas sana, hay una oportunidad para enfrentar al gobierno desde muchos flancos, pero lo cierto es que sí hay que unirnos y esto se va a decantar y se va a decantar más rápido que tarde. Pero aquí hay que hacer varias reflexiones. La primera, Marcela y todos, es hay que hacer una reflexión de que no se trata de cualquiera menos Petro, como fue en el 22. Y la gente decía que se unan, que lo importante es estar unidos. No es cierto. Unidos es una parte de la ecuación, pero la pregunta es con quién nos vamos a unir. Y imagínense, aquí hubo una unión con Rodolfo al final y no nos sirvió para ganar y tampoco nos hubiera servido para ganar. Entonces no se trata de unirnos con cualquiera menos Petro, se trata de unirnos con la mejor opción para derrotar al de Petro. Y eso se construye y se construye desde ya. Entonces, qué bueno que haya un trabajo político de diferentes candidatos a ver quién es la persona y quién es la persona en un debate sano de ideas que tiene la capacidad para ganar, pero también tiene la capacidad para gobernar. No perdamos de vista que no se trata solo de ganar. Si ganamos y no gobernamos bien, el país vuelve a la izquierda y ya no por 4 años, sino por muchísimos años más. Entonces, sí, unidad tiene tiempos y se trata de unirnos y construir la mejor opción para ganar y para gobernar. Ahora, el Partido Centro Democrático va a terminar teniendo un candidato. Desafortunadamente, la elección de candidato del partido, por lo que hemos visto, ha generado unas tensiones y pues evidentemente eso hace daño y le hace daño no solo al partido, al país, al presidente Uribe en general. Y yo no he contribuido, nunca he contribuido a una tensión de esas, por el contrario, creo que hoy tenemos que ser muy maduros y pensar que el desafío está allá afuera. Yo no reconozco contradictores ni enemigos dentro del partido, por el contrario, creo que tenemos que ser maduros para entender que nuestro objetivo es ganar la presidencia, que el contradictor al que hay que vencer es a Petro y a sus sucesores, y lo que tenemos que hacer es unirnos en el partido y por supuesto con otros sectores. Entonces empiezo a responder, claro que hay que unirse con otros sectores, pero también, para antes de entrar al partido, digo, hay que unirse con otros sectores, pero tampoco ni a cualquier costo ni renunciando a nuestros principios. No se trata de unirse por unirse, porque eso es lo que nos llevaría a ganar y no poder gobernar con lo que prometimos y con lo que queremos hacer. Entonces, claro que sí hay que unirse, pero en el marco de una alianza de valores y principios que coincidamos. Y por ejemplo, no puede haber petristas, pero tampoco puede haber corruptos, pero tampoco puede, es decir, tenemos que buscar que sea no clase política, este no es un acuerdo de clase política tradicional, este es un acuerdo genuino que tiene que surgir genuinamente desde las expresiones populares, del sentimiento, de la conexión con los ciudadanos. Y a mí me decía alguien hoy un tema sobre muchos candidatos y yo le respondía, vamos a ver quién conecta, es que esto aquí no lo decimos nosotros con un bolígrafo, es quién tiene la capacidad de decirle a los colombianos, yo soy la persona que soy capaz de transformar este país, que podemos ganar y que vamos a avanzar hacia el país que soñamos. Y ese es el que va a conectar y hacia ahí vamos a atender. Entonces, claro que sí va a haber unidad. Yo, además, parte de lo que he insistido es con ese estilo firme pero convocante, pues siempre he pensado que siendo el candidato del Centro Democrático puedo sumar para poder ganar la presidencia y poder gobernar de manera correcta. Entonces decía yo, claro que sí, unidad es fundamental, eso es lo que estamos trabajando y eso es lo que creo yo profundamente. Ahora, en el partido, hay que escoger y con esto resuelvo también todas las preguntas sobre escogencia del candidato que se han hecho y unidad. Y el tema es muy sencillo y es que para mí es más importante la fecha en la que se escoja el candidato al mecanismo. Me explico. Nosotros tenemos la oportunidad de ganar la presidencia. El mecanismo no puede estar en función de un candidato, sino en función del partido para ganar la presidencia. Y en ese ese ideas, la fecha que considero oportuna para fortalecer la propuesta, y ya voy a explicar por qué, para ganar la presidencia de cualquier candidato que gane en ese proceso, es en mayo del próximo año, un año antes de la primera vuelta.
Ojo, si el partido escoge demasiado tarde, las tensiones dentro del partido van a hacer mucho daño. Nosotros tenemos que escoger rápido para reducir las tensiones dentro del partido y rápido para tener tiempo suficiente para recuperar los daños que haya producto de ese proceso que pues al final genera esas tensiones de las que estamos hablando. Ahora, habrá que exigir también a los candidatos una madurez política para poder enfrentar esta competencia sana, de manera sana, pero lo cierto es que tenemos que entender que primero está Colombia, lo que está en juego es Colombia, no una candidatura personal. Y en ese orden de ideas tenemos que trabajar para buscar esa elección lo más rápido posible para eliminar esas peleas o para mitigar las peleas dentro del partido. Segundo, o discusiones, tensiones, como las quieran llamar. Y entonces esto también ayuda a unir. Segundo, tejer, entre más rápido escojamos, tejemos más la unidad fuera del partido con otros sectores. Entre más rápido escojamos, más posicionamos al candidato. Es decir, son muchas las ventajas de escoger en mayo. Y eso me lleva a decir que al final, en mayo, pues uno puede escoger, pues toca evaluar los dos mecanismos, consulta abierta o encuesta. En los dos mecanismos hay ventajas y hay desventajas. Tenemos que buscar cuál es el que, según la viabilidad jurídica y el costo político y económico, es mejor. Pero lo cierto es que pues hay que trabajar para ambos. En mi caso, yo estoy trabajando para ganar cualquiera de los dos, consulta, encuesta, lo que sea. A mí no me importa el mecanismo, me importa la fecha, porque creo que entre más rápido escojamos, insisto, mejor. Entonces, al final, mi voluntad es esa y pues evidentemente de lo que se trata es que sigamos unidos para ganar y para gobernar efectivamente y impulsar una agenda. Alguien decía más adelante, ¿qué hacemos para que no se desconozca el centro democrático? Decía Rafael Rodríguez. Bueno, gobernando con el centro democrático. Es que si gana el centro democrático hay que gobernar con el centro democrático. Pues obvio, y porque al final somos va a ser la columna vertebral de la unidad que Colombia necesita para defender la democracia. Ahora, también decía Marcela, yo pues, respeto mucho la opinión de ella y su candidato, etcétera, pero yo sí quiero hacer una reflexión y aprovecho la pregunta de César Cárdenas, a quien le agradezco también su pregunta, y dice Marcela, necesitamos honestidad, valentía, experiencia. Y entonces aprovecho para contar un poco quién soy yo frente a las dos preguntas de César. César pregunta, ¿por qué me dicen que soy joven si estoy por encima de la media del país con la edad que tengo? ¿Y por qué me dicen joven si tengo mucha experiencia y exitosa desempeñando varios cargos? Entonces, a ver, yo diría, primero, que he demostrado que no negocio principios. Yo fui secretario de gobierno de Bogotá, incluso tengo más experiencia que muchas personas, han sido mayores que yo, y tengo más experiencia política y administrativa. Política combatiendo las ideas nefastas de Gustavo Petro y de sectores, pero además, no solamente experiencia política siendo concejal de Bogotá y presidente del Consejo enfrentando a Petro, sino también candidato a la alcaldía y el senador más votado del país. Pero además, fui 3 años secretario de gobierno, entonces tengo experiencia administrativa que va a ser fundamental para no llegar a perder tiempo y no llegar a aprender. No se puede comenzar de cero. Y es por eso que vamos a hacer un equipo de altísimo rendimiento, porque aquí se necesita equipo para gobernar, un buen equipo, con experiencia, capacidad, conocimiento, combatividad, es decir, con capacidad de trabajo, pero hay que tener pues experiencia ejecutando. En mi caso yo tuve a cargo 3 billones de pesos, 3 billones de pesos. Eso es mucho más y es una responsabilidad en la Secretaría de Gobierno mucho más grande que ministerios, que gobernaciones enteras, es decir, es enorme. Fui alcalde encargado más de 30 veces o 25 veces. Entonces hice parte del equipo que acabó el Bronx. Entonces tuvimos desempeño en materia de seguridad, Cinco Huecos, San Bernardo, La Estanzuela, las ollas más grandes del país. Tuvimos a cargo, hice parte del equipo que construyó, contrató el metro, que contratamos más de 5.000 obras. Yo personalmente con la Secretaría de Gobierno y las alcaldías locales contratamos muchas de esas obras. Tuve a cargo temas de derechos humanos, líderes sociales, afros, etnias, y nos fue bien en todos los procesos porque sé trabajar con personas que piensan diferente, sé trabajar con proyectos de incidencia social, sé trabajar y generar acuerdos como ya lo dije. Entonces sí, firme, sí, sin renunciar en principios, pero con esa capacidad de convocatoria.
Entonces, no tengo rabo de paja, soy transparente, he demostrado que se puede ser político sin negociar principios, pero además he sido coherente, no he cambiado de posición, siempre he tenido la misma posición y he sido absolutamente valiente y dedicado para dar las peleas que hay que dar. Yo no guardo silencio, yo no me acomodo. Y todo esto es para decir que aquí el tema no es de juventud, César, es decir, no es de edad, es de madurez, es de capacidad, es de formación, es de historia de vida. Y eso es lo que he demostrado durante todos estos años de que es posible, sí es posible hacer las cosas bien y pues vamos obviamente a orientar en eso. Entonces, pues obviamente con eso dicho, claro que invito a los colombianos y a ustedes y a todos a que me acompañen, a que me den una oportunidad, a que trabajemos juntos para representar el futuro, no volver al pasado, para consolidar, como decía Carlos al comienzo, tengo la experiencia para aplicar nuevas ideas sin desconocer las que ya funcionaron. Ahora, frente a Alexander, ¿cuánto necesitamos del presupuesto para darle la vuelta al tema de seguridad? Hoy el presupuesto son 57 billones de pesos de manera sostenida. Nosotros creemos que podríamos tener más o menos un 10% sostenido adicional. Eso va a ser fundamental para invertir en las capacidades de aéreas, por ejemplo, para poder aumentar el alistamiento de helicópteros por lo menos a un 70-80% mínimo. Alguien bien decía aquí, no se le puede dar profundidad a las operaciones militares si no tenemos flota aérea, particularmente helicópteros, ¿no? Con la geografía colombiana. Tenemos, aquí dice, bueno, los que me preguntaron que se puede tener la presentación y fueron generosos con sus palabras sobre la presentación, pues muchísimas gracias y claro, vamos a ver cómo se las organizo y se las mando. Ángel habla del tema de petróleo. Yo decía aquí que Colombia tiene que ser una potencia energética y el petróleo es fundamental. El petróleo desafortunadamente más bien, la empresa petrolera de Colombia ha perdido mucho, está administrada por bandidos, y me excusa que diga eso, pero es verdad, están politizando, clientelizando, destruyendo Ecopetrol. Todos los días un escándalo nuevo, y eso sin contar el problema de Ricardo Roa en la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Y lo cierto es que es una empresa que ha perdido 34% de valor en bolsa. Es una empresa que perdió 28% de las utilidades frente al año anterior, perdió 1.5 en los ingresos brutos. Es decir, es gravísimo lo que está pasando en Ecopetrol y coincido. Ahora, el petróleo toca apostarle. Yo he dicho que hay que reactivar la exploración y la producción en la cuenca de Cesar Ranchería, de Cenú San Jacinto, del Valle Inferior del Magdalena. Tenemos que apostarle al gas. Entonces, Sirius, que era lo que antes era Uchua, he planteado cómo agilizarlo conectándolo con Chuchupa para meterlo al sistema por ballenas y poder agilizar el tema de licenciamiento social. He hablado de Papayuela, que es otro pozo que está ahí al lado, de Comodo, de Gorgon, Cronos, que son todos proyectos costa afuera. He hablado de cómo terminar los pilotos de fracking, he hablado de apostarle al gas en serio, bueno, etcétera. Es decir, este es un tema de la máxima importancia, representa el 55% de los hidrocarburos de las exportaciones, 25% de la inversión extranjera directa, o sea que Ángel Uriel, es un tema central. ¿Qué pienso de Milei? Creo que es un gran referente en materia de austeridad, de cortar la burocracia, de acabar el derroche, de la intervención, del daño que hace la intervención del Estado. Ahora, yo creo que hay una frase que eso lo resume bien y es el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Yo sí creo que hay momentos donde debe haber intervención del Estado. Hay momentos, por ejemplo, un distrito de riego, pues hay que hacerlo. Ah, no, que es que no se debería intervenir el Estado, que lo haga el agricultor que pueda, ¿no? Yo creo que eso genera y estimula, por ejemplo, el campo colombiano. Creo que estímulos, por ejemplo, exenciones para aumentar la inversión, por ejemplo, en temas hoteleros, hay que hacerlo. Mi ley probablemente diría que nada de eso está bien, pero yo creo que al final como referente de que hay que reducir la intervención del Estado, en la que estoy absolutamente de acuerdo, que hay que promover la economía de mercado y que la economía de mercado es la mejor manera de alocar bienes y servicios en una sociedad la más eficiente, que es el camino para superar la pobreza, como ya yo mismo dije, crecimiento económico, que además hay que acabar el derroche, que hay que acabar, que reducir a su máxima expresión la burocracia,
que hay que la plata alcanza cuando no se la roban, pues obvio, todo eso me parece fantástico y creo que todo ese planteamiento además es muy útil para esa batalla cultural de la que hablé antes y para promover una educación y pedagogía especialmente para jóvenes en Colombia. Y como ya respondí, Ángel pregunta por un candidato al final. Claro, a eso hay que llegar. Creo que a eso vamos a llegar. Primera instancia, partido. Segunda instancia, una consulta probablemente interpartista de varios sectores y llegar a un candidato. Yo veo que hay una sensación de diferentes sectores que están en lo mismo, pero además creo que la sociedad, los ciudadanos van a exigir que eso suceda. Entonces, no solamente coincido con eso, creo en eso, estoy dispuesto a trabajar en eso, estoy trabajando en eso, sino que además veo que hay una fuerza que va a impulsar. Alguien decía que no nos pase lo mismo en las alcaldías, creo que fue Álvaro, y también muy generoso por sus comentarios, Álvaro, como todos, muchas gracias. Y bueno, primero, hay una gran diferencia entre las alcaldías y la presidencia, es la segunda vuelta, pero además una más, y es que hay consulta interpartidista. Entonces, esto es como un mundial en donde para llegar a la presidencia hay varias etapas de clasificación, octavos, cuartos, semifinales y final. Cuando para las alcaldías solo es un juego, la final, y ahí es donde puede dividirse el voto. Entonces aquí, pues yo creo que hay mucha menos posibilidad de que eso suceda. Frente a lo que dice Álvaro, bueno, Álvaro hace un recuento muy juicioso sobre todo el tema, además por su conocimiento, Álvaro, en las fuerzas militares eh, y pregunta qué estrategia para integrar, digamos, después de hacer un recuento de todo el tema de la incorporación del Plan 18, creo que se llama, de los comandos conjuntos, del apoyo aéreo que ya hablé, de todo eso, porque además que pregunta hizo un recuento muy valioso que tomé nota. La pregunta es qué estrategia para integrar los partidos un candidato de derecha y ahí pues prácticamente ya respondí. Yo creo que es central unirnos en torno a unos principios, a una causa, lo que une, no perdamos de vista que lo que une es causa, no candidato. O sea, el candidato no es lo que une es la causa. Y hay que y lo que se va a demostrar, como ya expliqué en el proceso, es quién es ese candidato que es capaz de llevarla, quién es el que conecta con la gente, quién es el que está preparado para gobernar, quién es el que puede ganar, quién es el que enamora al colombiano. Y eso lo escogerán los colombianos. No hay que tenerle miedo a competir y quienes hacemos política y tenemos la madurez para hacerla, sabemos que uno gana o pierde. Ahora, yo estoy trabajando para ganar, estoy convencido que voy a ganar y quiero servir a este país. Para mí liderar implica servir y tengo ganas, tengo pasión, no estoy dispuesto a resignarme a vivir en un país con pobreza, violento, corrupto. No, ese no es el país que yo quiero y sueño en grande, pienso en grande, creo que podemos solucionar los problemas, como dije, podemos acabar la pobreza extrema, reducir la pobreza monetaria de manera sustancial, hacer de Colombia una potencia energética, podemos generar crecimiento económico. Y decía, por ejemplo, ahora si no estoy mal, Mariana decía, ¿qué vamos a hacer para volver al país? Bueno, ese es el país en el que yo me sueño, donde Mariana quiera volver a aplicar todo lo que sabe y donde pueda desarrollar su máximo potencial, pero donde todos los jóvenes detrás de ella quieran quedarse. Y por supuesto, si tienen la oportunidad de irse a formar y volver, bienvenidos. Pero ese es un país, para que eso suceda, en donde el éxito es el resultado del trabajo y del esfuerzo, no del asistencialismo, no de la burocracia, no del clientelismo, no del amigo, la rosca. Pero además, para eso cualquier joven tiene que poder emprender o tiene que poder trabajar. Entonces, es determinante que Colombia sea un país donde cualquiera pueda emprender o donde pueda trabajar. Y para eso necesitamos un país seguro, donde podamos vivir tranquilos, sin guerra, sin violencia. Necesitamos un país donde haya inversión, donde haya crecimiento económico. Y ahí, ese es el país que quiero para Mariana y para todos los colombianos, para que nos queramos quedar y queramos trabajar por este país. En mi caso, además, Colombia es mi único plan, mi plan A, mi plan B, mi plan C. Conclusión, vamos a dar la pelea hasta el fondo para que no se pierda y lo podamos construir el país que queremos, que soñamos. Por eso les digo que este es un objetivo mucho más grande que derrotar a Petro. A Petro lo vamos a derrotar, pero no basta con derrotar a Petro. Se trata de construir un mejor país. Y César, ya le respondí esas preguntas también. Paola, muchas gracias por todas las referencias a mi mamá y a mi abuela. Gracias. Hace relación a la política migratoria como más adelante la hizo, creo que también Jaime, no sé, de pronto Jaime, creo, o no recuerdo, no mentiras. Bueno, no recuerdo quién hizo la otra pregunta de migración. Pues la verdad es que, pues Paola, no sé. Fui yo, Rafael. Ah, Rafael, gracias. Nosotros no podemos promover políticas migratorias de otro país, eso es autonomía total, es decir que vamos a hacer un convenio, que vamos a hacer un trabajo, pues eso no es cierto, eso no pasa, eso no lo puede prometer nadie en Colombia.
No es como si a nosotros nos dijeran que nosotros tenemos que legalizar a uno o a otro. Eso es una decisión autónoma. Lo hacemos o no lo hacemos, pero depende de nosotros. Ahora, lo que sí podemos hacer para los colombianos en el exterior es mucho y ya han hecho muchos, digamos, muchos líderes en el exterior de colombianos del Centro Democrático y activistas en general han trabajado mucho por visibilizar. Es más, este tipo de Zooms que son tan sistemáticos, constantes, como lo ha hecho con esa constancia Nidia, y bueno, y lo han hecho tantos, es muy valioso para visibilizar a los colombianos en el exterior y para posicionar sus problemáticas, ¿no? Eso sí, las dificultades para acceder a trámites de homologaciones, bueno, todo lo que implica trámites y todo lo que uno podría facilitar, la identificación frente al gobierno colombiano, bueno, los temas de votación, los temas de movilidad, bueno, muchas cosas que el gobierno sí podría ayudar a mejorar la calidad de vida de la atención que tienen como colombianos frente a las instituciones colombianas en el exterior, consulados y embajadas, pero modificar la política migratoria de los Estados Unidos, pues eso no se puede. No, no, disculpe, senador. Yo Sí, me refería a llegar a acuerdos, tratados, o sea, acuerdos con Estados Unidos, como El Salvador tiene un TPS, creo que por una situación que ellos tuvieron, una situación, no recuerdo exactamente qué fue, unas inundaciones hace unos años. Entonces legalizaron a los salvadoreños y cada cierto tiempo ellos renuevan esos permisos de estadía en Estados Unidos. O sea, llegar a acuerdos internacionales con Estados Unidos para ver la manera, por decir algo, de legalizar a los colombianos que han vivido más de 10 años en Estados Unidos, por dar un ejemplo, ¿cierto? O sea, llegar a acuerdos de cómo ayudar a la comunidad colombiana allá, porque, o sea, no hay forma Ahora, de estar legal. entendido, pero mira, yo me comprometo a estudiar el tema, pero en primera instancia sigo pensando que es lo mismo y es que pues nosotros no podemos hacer, es decir, hacer un acuerdo con Estados Unidos para que legalice en unas condiciones, pues es muy complejo, porque pues digamos que, insisto, es muy complejo que eso suceda porque eso sería prácticamente pedirles que saquen una política migratoria especial para los colombianos y pues no lo veo, no veo que Estados Unidos, nunca he visto eso. Frente al ejemplo de Salvador lo vamos a estudiar. A ver, Camilo, Me dime. gustaría complementar esa parte. Ya, bueno, imagínate, ya 8 años aquí en Estados Unidos y hoy que tenemos la posibilidad, precisamente, sí, tenemos una falencia desde Colombia y es que en el cabildeo y también el lobby que se hace aquí en los Estados Unidos, una cosa es el Congreso y también los estados. Cada estado que funciona de manera completamente independiente, tenemos esa gran capacidad y esa oportunidad de abrir oportunidades para los colombianos. Y en un análisis, por ejemplo, México es el país que más convenios laborales tiene con los Estados Unidos. Lo que pasa es que en México no se promueve el inglés. La mayoría de sus candidatos no pueden participar porque muchas personas, por supuesto, México tiene una población mucho más grande que nosotros, pero no pueden acceder a muchos de estos trabajos y a pesar de que son vecinos, tienen enormes problemas ya conocidos. Desde Colombia tenemos una gran oportunidad, por eso también lo decía y se lo vengo reuniéndome con muchos colombianos en el exterior, con el objetivo de que tenemos esa posibilidad de que ojalá el futuro representante de los colombianos en el exterior, que entre esos estaré yo ahí disputándome esa oportunidad, para construir con el Congreso de los Estados Unidos esas oportunidades laborales que sí se pueden construir esos convenios, como lo ha hecho Salvador y México y como ya lo escuchábamos, y que Colombia no ha hecho esa tarea. No sé si es por miedo, etcétera, pero son dos tareas individuales, una con el Congreso y otra con los gobernadores de cada estado, que son otras oportunidades. Por supuesto, la del Congreso es del orden federal. Una vez se abre la puerta del orden federal, el orden estatal es total. Hay unas grandes oportunidades para temas laborales, puertos, etcétera, donde tenemos ahí una gran oportunidad que yo creo que esta nueva generación de gobernantes en Colombia vamos a abrir esas oportunidades que nunca se han abierto antes. Bueno, buenísimo, pues gracias por la respuesta. Por eso le decía a Paola, me comprometo a estudiarlo y si tú, Camilo, lo tienes así de claro, pues bueno, me encantará que tú, pues aprovechando la cercanía contigo para conocer el tema de primera mano y poder promover lo que uno pueda, porque yo sí, pues yo tuve la oportunidad de vivir un año y medio en Boston, obviamente una condición de estudiante, pero lo que uno sí ve es las dificultades que hay cuando uno no tiene pues el estatus migratorio adecuado. Entonces, bueno, gracias Paola por esa pregunta y muchas gracias Camilo por esa respuesta. John, bueno, un gusto también, oficial.
pregunta, también hace un recuento de varios temas, pero prácticamente las dos preguntas que hace o tres son, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Bueno, hace un recuento del tema del deporte, coincido, importantísimo, valioso también su participación en el deporte, me preocupa ese tema de impuestos para los deportistas o para el deporte que bien mencionó, aunque preguntó fue, ¿qué podemos hacer como ciudadanos las redes sociales, en contra, qué podemos hacer los ciudadanos en contra de las redes sociales que desinforman? Bueno, informarnos primero, segundo, volvernos activistas digitales y poder participar en todas estas instancias para poder promover la verdad. Entonces hay que confrontar, no podemos quedarnos callados, ¿no? El silencio otorga, entonces mucho del daño que han hecho quienes hoy gobiernan es porque durante años dijeron mentiras, mentiras y nosotros pensábamos, digo nosotros, pues me refiero a todos los que no estábamos con este gobierno diciendo, ay, no, eso son mentiras, no hay nada que hacer, y dele, y dele, y dele, y al final, ¡pum! Pues resulta que una mentira 1000 veces contada o muchas veces contada la vuelven parece verdad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que participar activamente, no podemos ser vergonzantes, no podemos ser conformistas o indiferentes. Y dice que cómo podemos proteger la historia del país. Yo creo que diría, uno, educación, dos, no adoctrinamiento, combatir el adoctrinamiento, pero educación, cultura, esa misma batalla cultural de la que ya hablé. Y también pregunta cómo se puede hacer para que nos unamos. También ya lo mencioné, entonces no lo voy a repetir. Olga González dice, también muy generosa con sus palabras, muchísimas gracias. Dice, ¿cómo supero yo la tragedia familiar que viví? Es decir, la muerte y el secuestro y la muerte de mi mamá. ¿Y cómo lo volví una fortaleza? Bueno, lo primero es con fe en Dios. Superar una tragedia de esa magnitud sin fe es imposible. Sin creer que Dios está con uno y sin creer, sin fe es imposible, ¿no? Perdonar, cómo reconciliarse sin Dios. Mi abuela fue además mi mejor ejemplo, porque en la vida, por más doloroso que sea, lo natural es ver morir a los padres, es decir, los jóvenes ven morir a los mayores, pero nunca un mayor, un papá a un hijo. Eso no es natural. Y mi abuela incluso después de tantos años sigue vistiéndose de negro porque está por expresar su duelo, imagínense. Pues resulta que para ella fue mucho más duro perdonar, para ella fue más duro superar y el ejemplo fue lo que a mí me permitió. ¿Cuál fue el ejemplo? Ella lo hizo con Dios, lo hizo con fe. Entonces, esa es la primera parte de la respuesta. Lo segundo es que encontré un para qué. Cambié la pregunta de por qué me pasa esto a mí a para qué me pasa esto a mí. Y encontré y desarrollé un objetivo de vida, una causa, una fuerza interior que me lleva a decir que la vida de mi mamá, su causa y la de millones de colombianos que han hecho lo mismo, no puede ser en vano, que hay un legado que proteger, es un país que defender. Aprendí a no ser indiferente, a no negociar principios y por eso no me resigno, no me rindo y tengo un objetivo, es un país sin violencia. Cuando uno transforma una tragedia en un objetivo, permite que uno tenga resiliencia, supere la adversidad. Y como pregunta también, Olga, ¿cómo hacemos para que haya un candidato pronto? Yo decía, pronto depende, ¿no? Es decir, relativo. Pronto no puede ser ya. Del candidato del partido creo que debe ser en mayo, pero está bien que haya otros sectores, primero porque nos tenemos que unir, eso es desarrollar el liderazgo, eso hay una competencia sana, a ver quién es la persona, y porque hay que probar, esto no es que escojamos ya y cómo escogemos. Esto tiene que ser un tema de conexión, de trabajo, de esfuerzo, de liderazgo, de equipo, que va llevando a decantarse en ese único candidato, como ya expliqué. En caso de que Petro no salga por el 109, ¿qué pienso de la toma del país por la reserva? Pues yo primero estoy en contra de cualquier ánimo de vías antidemocráticas o vías de hecho. A Petro hay que sacarlo con base en la Constitución, o porque viola una norma y debe salir, o con votos. Así de fácil. Entonces, yo lo que los invito es a que nos preparemos a trabajar para ganar las elecciones y para cuidar los resultados. Primero, frente al 109 estoy de acuerdo, creo que el juicio político es el camino, viola la Constitución y debe ser sancionado, punto. No tengo nada más que decir que estoy de acuerdo con el artículo 109, pero depende de la Cámara de Representantes, donde no veo que vayan a votar eso. Esa ya será otra pelea. Entonces, dicho eso, lo que sí creo es que hay que prepararse para ganar y para cuidar los votos y los invito a que se vinculen a este proceso, para que cuidemos los votos y no nos los dejemos robar. Esa sí que es la gran lección de Venezuela y hay que cuidar los votos entonces. Y bueno, y hay que trabajar desde ya para ganar la elección. Rafael Rodríguez,
¿Cómo garantizar que no vuelva a pasarlo el Centro Democrático? Ya dije, gobernando con el Centro Democrático. Mariana Pinto pregunta cómo volver al país. Ya le respondía inicialmente, pero también me encanta el tema que nos habla de Colfuturo, me parece muy valioso. Me voy a poner a proponer una alternativa, Mariana. Muchas gracias por esa pregunta. Y además, yo sí creo que los colombianos tienen que tener la oportunidad de irse a estudiar, pero también debe haber un incentivo para volver al país y no puede ser, yo creo que la financiación debe ser fácil. Obviamente hay que evaluar una serie de requisitos y sí me parece que haya requisitos para financiaciones tan valiosas, pues tan cuantiosas como esta, pero no puede haber obstáculos y barreras de entrada porque de nada sirve tener la financiación si la estoy segmentando y llevándola a es decir, lo bueno de la educación es que es movilidad social. Y si yo estoy priorizando, estoy poniendo unos requisitos que son barrera de acceso para unas becas, pues evidentemente estoy cerrando la oportunidad es decir, no estoy cerrando esa brecha y no estoy generando la movilidad social que quiero. Entonces, muy buena pregunta, vamos a revisar eso con detalle. Y espero que vuelvas al país con todo el ánimo del mundo de servirle a Colombia, lo necesitamos. Mauricio, pues primero también gracias por la generosidad, por el apoyo, valoro muchísimo esa confianza y ese trabajo y seguimos en contacto. Le pedí al equipo que te contactara. Frente a la pregunta de cómo podemos visibilizar y reconstruir el sistema de salud, ese es un gran reto, importantísimo, y vamos a ver qué alcanzamos a recuperar. Obviamente, la inversión privada en salud, pues, está a medias y está espantada. Imagínense ustedes después de este problema, muchos que invertían en IPS y en EPS van a decir, ah, no, si a mí me van a hacer, si esto me lo pueden volver a hacer, yo prefiero no hacerlo. Hay que buscar un esquema de riesgos diferente probablemente. Hay que buscar mantener la complementariedad entre público y privado, pero pues incentivando esa inversión. ¿Cómo financiarlo también? Pues con presupuesto público. El gran problema de la salud es la falta de financiamiento. Antes funcionábamos muy bien con esas dificultades de la ausencia de plata. Teníamos un sistema con 99.6% de cobertura, 99.6% de cobertura o 96.1% de cobertura. Teníamos un pago de bolsilla al menor de la región, casi 15%. Teníamos una satisfacción en el sistema de salud superior al 80% en régimen subsidiado y contributivo. Es decir, qué tristeza el daño que este gobierno le está haciendo al sistema de salud y literalmente condenando a la enfermedad y a la muerte a las personas de menores ingresos. Y frente al sistema educativo también hay mucho que hacer. No recuerdo exactamente la pregunta cómo era, pero yo hago una referencia sobre el tema del sistema educativo y es, Mauricio, bueno, y tendremos mucha oportunidad de conversar, así que seguro vamos a hablar de eso, pero el tema de... Del ICETEX particularmente, del ICETEX que básicamente hay cerca de 60.000 estudiantes en este momento que tienen en riesgo el giro de los recursos para poderse matricular el semestre entrante. No, pues gravísimo, pues gravísimo. Y ya ahora que, claro, yo vi hoy y les contesté al superministro de Educación que dice que no tiene nada que ver con el ICETEX, ¿no? Es que este sí este es un gobierno de otro nivel, ¿no? La incapacidad, bueno, etcétera. Pero bueno, aquí mientras estamos en el gobierno será muy difícil, mientras estamos en la oposición será muy difícil garantizar, pero lo que tenemos, como decía ahora Mariana, frente al tema educativo y frente al ICETEX, tenemos que promover nuevas formas de financiación que busquen estimular, que generen movilidad social, oportunidades, pero que estimulen el trabajo también en Colombia, que haya algún tipo de acople con el mercado laboral, que por ejemplo, bueno, buscar esquemas de pago además que sean absolutamente fáciles para las personas. Y bueno, frente a ese no pago, ahora yo me enteré hoy, pues vi parte del problema, entonces vamos a revisar, Mauricio. Pero el punto, digamos, conceptual es el que acabo de decir. Jaime, entonces, primero, yo sí creo que las víctimas son todas. Eso uno no puede aquí ponerle color a víctimas y pues son tan dolorosas los que en servicio fueron víctimas de la violencia. Entonces, pues toda mi solidaridad. Y tiene razón, el gobierno Petro viene promoviendo que se ocupen cargos estratégicos por parte de exguerrilleros. Eso genera una complejidad. Afortunadamente hay una ley de inteligencia que logra mitigar los daños que se pueden hacer. Hay mucho que no ha hecho este gobierno gracias a la ley de inteligencia,
y lo que dice cómo contrarrestar estas estrategias de poder. Lo primero es que desde la oposición tenemos que visibilizar todas las atropellos que hagan, todos los nombramientos que hagan que no pueden hacer, las irregularidades, etcétera, pero el fondo es y contratar gente honesta, gente preparada, gente con patriotismo, gente con capacidad. Ahora, yo aquí hago un comentario. Yo soy hoy candidato a la presidencia, ¿no? Estoy haciendo el proceso dentro del partido y después lo haré afuera, pero al mismo tiempo soy senador y no renuncio a la oposición. Estoy haciendo oposición todo el tiempo, con el absoluto compromiso de que hoy hay que defender al país del daño que hace Petro. Por eso defiendo a la fuerza pública, por eso hago activismo jurídico, por eso demando leyes, por eso demando decretos, por eso promuevo la marcha el sábado. Vamos todos a marchar este sábado 23. Necesitamos activismo, necesitamos defensa, necesitamos unidad. Las marchas unen. No nos rindamos. Digámosle a todo Colombia, a todos nuestros amigos y familias, 23 de noviembre, no ahorremos esfuerzos. Pero además, también estoy dedicado a construir un plan concreto, no carreta, concreto. ¿Qué hacer para que Colombia sea un mejor país en cada uno de los temas? Entonces, con esto concluyo diciéndoles, primero, que para mí es un privilegio, un honor volver a estar con ustedes, que seguramente, si así lo permite, me encantará volver a acompañarlos más adelante. Hoy, desafortunadamente, por falta de tiempo, veo, se quedan algunas manos arriba, entre otras de mi amigo Homero, querido Homero, me alegra verlo allá, como siempre, fiel y firme, y gracias siempre por su generosidad, y a todos los que están ahí con la mano levantada, le pediría a Nidia pues que me excusen y que volvamos a hacer una reunión más adelante, pero a Camilo, Carlos, Nidia, agradecimiento infinito a todos los que participaron, gracias por su generosidad, gracias a todos los que plantearon temas en el chat. Me quedo con el equipo que estuvo aquí presente, gracias al equipo que me acompaña para que revisemos las preguntas y ver cuáles son sus preocupaciones. Si por alguna razón quieren que se les conteste, también podemos hacer con Nidia, que me manden algún chat, que Nidia me recoja las preguntas, me las mande y yo se las devuelvo o algo así. Pero el punto es que de verdad estoy muy contento, y lo primero y lo más importante es que sí, el futuro, Álvaro, como bien también dijo, depende de nosotros. No nos rindamos, trabajemos juntos, unidos, pensemos en Colombia, no caigamos en discusiones inútiles e innecesarias. Trabajemos con un objetivo: mejorar este país, unir a Colombia, enamorar a los colombianos de un proyecto de país que funcionó en el pasado y que va a volver a funcionar. Seguridad, inversión, política social, austeridad y diálogo popular. Pero además, como les digo, vamos a trabajar por una sociedad donde nos sintamos orgullosos de ser colombianos, de donde vuelva a premiarse el mérito, el trabajo, el esfuerzo, donde el éxito se hace el resultado de toda la capacidad y ganas que le metemos, pero también donde todos los colombianos tengamos oportunidades, que no dependan de las oportunidades de privilegios de algunos sectores, sino que todos, sin importar raza, región, apellido, todo, tengamos las mismas oportunidades. Cuenten conmigo, vamos a trabajar. Mi interés es que Colombia gane y no me voy a rendir, insisto, hasta que eso suceda. Así que vamos juntos. A toda la Reserva Activa, un saludo especial aquí. A todos los colombianos en el exterior, cuentan con nosotros y también los necesitamos. Un abrazo grande. Gracias por el tiempo y bueno, nos vemos en la próxima.